Muy buenos días. A continuación les voy a hablar acerca de una condición o un cierto tipo de parafilia que es muy prominente dentro de las mujeres, especialmente. Esta parafilia o condición psicológica se llama hibristofilia. Hibristofilia. Es una parafilia definida como la tendencia a sentir atracción por personas que han cometido un crimen, un delito o tienen propensión a cometerlo. Vamos a ver qué dice Wikipedia acerca de esto. La hibristofilia es una parafilia en la cual la excitación sexual y la obtención de orgasmo se producen como respuesta a mantener una relación con una persona que ha cometido una fatalidad, engaño, mentira, infidelidad desconocidas o crímenes como violaciones, asesinatos o robo a mano armada. El término deriva de la palabra griega ubrisein, que significa atentar contra alguien. Muchos de los criminales conocidos, particularmente aquellos que han cometido crímenes atroces, reciben correos por parte de admiradoras en prisión con sentido amoroso o sexual, probablemente como resultado de este fenómeno. En algunos casos, las admiradoras de estos criminales se han casado con ellos en prisión. Si nosotros nos damos cuenta que nosotros somos criaturas o entes, los seres humanos, que venimos y tenemos un pasado y que nuestros comportamientos de hoy en día tienen un origen porque nos sirvieron hace cientos o miles de años a nosotros para sobrevivir. Y ustedes se dan cuenta que más o menos una generación es como de 25 a 30 años ahora, o de 25 a 40 años ahora. Si se dan cuenta de eso, antiguamente eran de 15 a 25 años. ¿Por qué? Porque se casaba más joven la gente y tenía hijos más jóvenes. Si nos damos cuenta que esos comportamientos nos ayudaron en la antigüedad a sobrevivir, pero al mismo tiempo son los que nos traen muchos problemas ahora en nuestra época moderna, podemos de alguna manera nosotros ser conscientes de estos comportamientos o de este tipo de inclinaciones que tenemos a cierto tipo de cosas que no serían muy recomendables para nosotros. Entonces, ustedes se dan cuenta que ese libro, Las 50 sombras de Grey, es un libro que se vendió aquí tengo, dice 50 sombras de Grey, de la autora E. L. James, vendió 15.2 millones de copias entre 2010 y 2019. De hecho, la serie ocupa los tres primeros puestos en la lista de los 10 primeros del ranking de la década, con casi 35 millones de ventas de libros impresos y electrónicos. Entonces, quiere decir que ese libro de 50 sombras de Grey, entre el año 2010 al 2019, se han vendido las series, porque son varios libros, como 35 millones de copias. Y vi una investigación de alguna universidad de Estados Unidos que se han descargado las mujeres, el público que lee ese libro de 50 sombras de Grey es por lo general femenino. A los hombres no nos gusta ese libro. Yo tengo el libro descargado en mi computadora y yo leí unas 20 hojas, pero dejé porque no me gustó, me aburrió. Pero al mismo tiempo he leído varios resúmenes, porque no me voy a tomar decenas de horas de mi vida para leer un libro de tantas hojas, como son esos libros de 50 sombras de Grey. Pero si ustedes se dan cuenta que nosotros como seres humanos venimos con cierto tipo de comportamientos o inclinaciones hacia un cierto tipo de perversidad de la naturaleza humana, podemos de alguna manera nosotros ser conscientes de eso y poder de alguna manera solucionar ese inconveniente que podríamos tener en nuestras vidas. ¿Por qué las mujeres son atraídas por estos hombres que no son convenientes para ellos? Si el hombre que más descendencia ha tenido es, según muchas investigaciones científicas, es Genghis Khan, el gran conquistador mongol, que el imperio de ellos era desde prácticamente cerca de Japón hasta prácticamente Europa. Casi llegó hasta cerca de Alemania, por ahí. Por esos países llegó. Imagínense la extensión de ese imperio, el imperio mongol. Y dice que más de 200 millones de los seres humanos en el mundo tienen los genes de él. Y que como el 5% de los genes de las personas que están en el sureste asiático, o sea, como China, Mongolia, estos países como Singapur, como Indonesia, todos estos países del sureste asiático, Corea, Japón, eh, Corea, Japón, Filipinas,
Y todos estos países que están en el sureste asiático, como el 5% de la población tiene este, estos genes de él. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el mundo vivía constantemente en guerras. Entonces, por eso que la seguridad es muy importante para las mujeres. Siempre digo en mis videos esto. En cambio, para los hombres, la libertad. Por eso que cuando una sociedad se feminiza y las mujeres tienen mucho poder político, usualmente el Estado empieza a ganar más poder sobre la vida de las personas y se vuelve más tiránico, porque el Estado al prometer seguridad, que nunca lo cumple, gana mucho el voto femenino. En cambio, para el hombre masculino lo más importante es la libertad. Déjame a mí tomar mis decisiones y déjame a mí equivocarme y déjame a mí que yo pueda surgir en mi vida. Es lo más importante para el hombre porque eso le hace sentir masculino. Entonces, no estoy diciendo que eso sea malo, que a las mujeres les gusta la seguridad, no, porque son mucho más débiles físicamente, tienen hijos, se embarazan, quieren proteger a sus hijos. Entonces, ustedes se dan cuenta que la mujer ha deseado y anhelado siempre la seguridad en su vida. Muchas de las veces los hombres no podemos darnos cuenta de el miedo que tienen las mujeres de ser tomadas sexualmente de ellas, asesinadas, ultrajadas. Las mujeres tienen mucho miedo, miedo que los hombres no tenemos, pero bueno, yo lo sé porque he leído y investigado mucho sobre el tema. Entonces los hombres no entienden eso, es por eso que la seguridad a la mujer es muy importante. La mujer tiene mucho miedo de ser tomada ventaja sexual, no puedo decir la otra palabra porque no les gusta los algoritmos. La mujer tiene mucho miedo de ser ultrajada, asesinada y todo este tipo de inconvenientes que podría pasar en la vida de ella. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Genghis Khan conquistaba territorios y simplemente mataba a los hombres y a los niños y tomaban posesión de las niñas y de las mujeres. Y las mujeres no escogían, sino que ellos les escogían a ellas. Ellos las escogían a ellas, sería más apropiadamente. Y entonces quiere decir que pues no era voluntario lo que ellos hacían con ellas, no, simplemente eran pues lo que la palabra violaciones, obviamente. Y esto ha hecho que las mujeres tengan este cierto tipo de tendencia a los hombres que son demasiadamente perversos y de cierta manera no piden permiso y no quieren la aprobación de ellas. Entonces, muchas las veces son susceptibles a este comportamiento agresivo, este comportamiento de dominación y este comportamiento de ultrajación sería también una palabra. Entonces, si damos cuenta que esto es consciente, sobre todo las mujeres, si ustedes entienden que esto viene en nuestros genes, ya en nuestro cerebro emocional, entonces, si ustedes tienen un novio o tienen algún pretendiente, que el uno es un poquito aburrido, que es un hombre que piensa en futuro, que no sale mucho, que no le gusta tomar mucho, que no le gusta estar mucho en fiestas, es un hombre mucho más conveniente para ti que este otro hombre que hace todas esas cosas y que te puede dar más emociones, porque los hombres somos esclavos de nuestros ojos. Los hombres somos criaturas muy sexuales. Y al ser esclavos de nuestros ojos, una mujer que sea voluptuosa, que tenga senos grandes, que tenga caderas grandes y que tenga nalgas grandes, a los hombres nos vuelve locos. En cambio, ustedes, las mujeres, si se dan cuenta que por la menstruación y los ciclos menstruales suyos y por la diferencia en la que está desarrollado o evolucionado el cerebro emocional de ustedes, se dan cuenta que ustedes son adictas a sus emociones, las mujeres. Entonces, tus hombres que no son recomendables a largo plazo para ustedes, las mujeres, son los hombres que les producen más emociones. Y, y veamos a lo masculino como una isla en el océano Atlántico, pongamos. Y lo femenino es como ese tsunami, ese maremoto, esa tormenta. Entonces, a las mujeres les encanta sentir emociones, pero al mismo tiempo se vuelven adictas a esas emociones y de los hombres que las hacen sentir esas emociones. En cambio, los hombres somos adictos y somos esclavos de nuestros ojos. Entonces, las mujeres hacer esclavas de esas emociones de ellas, eso hace que sean muy susceptibles a caer en las garras de estos hombres. Especialmente cuando tienen entre 15 a 25 años, que los compañeros de clase, que son los peores portados, que los más patanes,
que los peores, los más desobedientes, los que se portan peor con el profesor, que son los más torpes muchas las veces, los más, los incontrolables y los que no tienen vergüenza de decirle y decir estupideces a ellas y a los profesores y a los compañeros. Las mujeres tienen cierto tipo de inclinación a esos hombres. ¿Por qué? Porque en la antigüedad esos hombres no se dejaban ver la cara de nadie, no se dejaban aprovechar de nadie. Entonces eso quiere decir que la protegían a ella y a sus hijos, y esos genes sobrevivieron y están aquí con nosotros. Entonces, como padres, hermanos, primos, nosotros nos damos cuenta de esto. Entonces, lo más importante es que la mujer esté en una institución solo para mujeres, y los hombres también. Eso evitaría muchos problemas. Pero al mismo tiempo, tendríamos que siempre estar pendiente de las parejas que podría tener nuestra hija. ¿Por qué? Porque las mujeres ya cuando tienen 25, 26, 27 años y han salido con 2, 3, 4 de estos hombres y se dan cuenta que estos hombres son una basura, que no es bueno para ellas para un futuro, es cuando empiezan a tomar conciencia. Porque nosotros tomamos conciencia de las cosas que nos van mal en la vida, no de lo que nos va bien. Entonces, si nosotros sabemos estos instintos, esta inclinación que tenemos hacia cierto tipo de comportamientos malos que tenemos en nuestra vida, podemos ser conscientes de cómo podemos cambiar eso. Imagínense 50 sombras de Grey, un libro tan vendido. Imagínense. Y a las mujeres les encanta esa película, la mayoría. El público que vio esa película y leyó esos libros es más del 90% mujeres. A los hombres no nos gusta ese tipo de libros y ese tipo de películas. A las mujeres por eso les encanta las novelas, por ejemplo, las telenovelas. Porque en las telenovelas las hacen sentir muchas emociones. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esto y reconocen eso, esa cierta tendencia que tenemos a ese comportamiento, podemos corregirlo. Entonces, estos asesinos en serie recibían cientos y cientos, hasta miles de cartas por correo, indicándole las mujeres que quisieran tener hijos de ellos, que quisieran casarse con ellos, que quisieran estar sexualmente con ellos, y todo eso. ¿Por qué? Porque somos hijos de estos hombres asesinos que dominaron las tribus, y estos hombres que eran los machos alfas y que simplemente embarazaron a esas mujeres. Por eso es que tenemos ese cierto tipo de tendencias. Entonces, y las mujeres pudieron sobrevivir con estos hombres que les daban protección, pero al mismo tiempo estos hombres que daban protección a esas mujeres eran hombres agresivos y eran hombres que no toleraban absolutamente nada de nadie. Y así es como se podía sobrevivir antiguamente. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que si tú eres mujer, primeramente, tienes que ser consciente de esto. Segundamente, tienes que pedir la opinión de familiares, de personas conocidas tuyas, de otros individuos que te puedan decir cosas que tú no puedes ver ni quieres ver, para que puedas evitarte muchos problemas en tu vida. Entonces, yo soy psicólogo de profesión, máster en psicopedagogía, sexólogo, coach, psicoterapeuta, psicopedagogo. Yo les puedo ayudar en cualquier tipo de problema que puedan tener ustedes, sean hombres, mujeres, sean gays, lesbianas, no importa. Yo tengo clientes de cualquier tipo. De otros países también ayudo. Usualmente yo tengo consultas de 15, 30, 60 minutos. Los pagos los puedo recibir por Payphone o PayPal en el caso de ser internacionalmente. En el Ecuador, los que me hagan transferencia bancaria reciben descuentos. Y, y bueno, ofrezco mis servicios a toda persona que quiera no cometer tantos errores en sus vidas, y yo les puedo ayudar a ustedes a que puedan tener una mejor vida en cualquier aspecto de sus vidas. Y sabiendo todas estas tendencias que les dije en este video, ustedes pueden ayudar mucho a sus hijas, a sus hermanas, a sus primas, a sus familiares mujeres, y no solo a ustedes, sino ayudarse a ustedes mismos y dejar de ser extremadamente tímidos, porque para una mujer, un hombre tímido es como para un hombre, una mujer muy fea, gorda y sin curvas. Entonces así lo ven las mujeres desde el cerebro emocional de ellas, y así lo veríamos los hombres de nuestro cerebro emocional.
Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, que pasen una excelente tarde.